Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos. Gracias, vamos a continuar. Ya si alguien más se anexa, lo recibiremos. En su momento voy a regresar a mi presentación donde estábamos trabajando. Vamos a continuar eh, sobre este tema. Y lo único que quiero decirles, muchachos, es que, pues, sí es bueno manejar la calculadora, es bueno saberla usar, pero es importante también que podamos hacer estas operaciones sin la necesidad de esa calculadora y que vayamos acostumbrarnos a hacer eso. Y lo único que les decía, muchachos, es que si yo tengo que expresar una cantidad que está dada en centímetros, en este caso como es una cantidad en dos dimensiones, es un área en la que tengo dos dimensiones, un largo y un ancho, pues puedo calcular fácilmente su área si simplemente multiplico la distancia tal como está en centímetros. 5 por 20 son 100, ahí no hay ningún problema, son 100 centímetros. Pero, pues si yo lo quiero pasar, estos centímetros por centímetros van a centímetros cuadrados, si yo quiero pasar una cantidad que esté en centímetros cuadrados directamente a metros cuadrados, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10 a la menos 4, que ya vimos que resulta de precisamente de pasar cada cantidad a su correspondiente expresión en notación científica y que me permite expresarla en metros, y de ahí pues veo que simplemente si le tengo 5 por 20 son 100, por 10 a la menos 4 ya la pasé a metros cuadrados sin necesidad incluso de hacer este cálculo. Es lo único que a lo que quería llegar, muchachos. Entonces vamos a hacer ya esta operación para determinar esta capacitancia, porque bueno, vamos a determinar cuánto vale la capacitancia de este capacitor sin que tiene aire con un material que está separando las placas. En este caso 1 por 885 me va a dar lo mismo, 100 entre 1 me va a dar lo mismo, pues ya nada más es multiplicar 100 por 885, por 8.85 me va a dar 885. Ahorita reducimos. 885, y ahora tengo 10 a la menos 2, aquí le puse menos 12, es a la menos 12, menos 12, menos 4 me va a dar menos 16, y este menos 2 que va a subir al numerador me va a dar 10 por 10 a la menos 14. Vamos a ver qué unidades tiene esto. Estos metros cuadrados con estos metros cuadrados se van a eliminar, y entonces me quedan, ¿qué más me queda? Ya no me queda nada. Coulombs cuadrados sobre Newton metro. Bien, voy a hacer esa operación. Coulombs cuadrados sobre Newton metro. ¿Alguien se acuerda qué era Newton metro, muchachos? Muchachos. Joule, ¿no? Bueno, una foto. Sí, Joule. Y ¿y se acuerdan cuál era la unidad de potencial eléctrica? De potencial eléctrico, ¿cuál es la unidad? Voltios, voltaje. ¿Mande? Son voltios, sí, pero ¿cómo estaban definidos los voltios? Efectivamente, ¿cómo estaban definidos los voltios? ¿Qué es un voltio? Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb, efectivamente, muy bien, gracias. Entonces, voy a hacer esto. Voy a pasar ya, voy a escribirlo bien como me lo da la calculadora. Si yo recorro el punto de luz hacia la izquierda, debe de ser 8.85 por 10 a la menos 14 por 10 a la menos 12, ¿no? 10 a la menos 12. Y estos coulombs cuadrados, voy a separar estos coulombs. De hecho, esto resulta de hacer
una operación, un sándwich. Voy a deshacer el sándwich. Tengo coulombs entre newton metro y voy a dejar un coulomb aquí arriba. Y entonces aquí me van a quedar newton metro sobre coulomb. Ahora sí me recuerdan cuál era la unidad de potencial eléctrico. Volts. Sí, volts. ¿Pero qué eran los volts? Ya me habían dicho. Coulomb sobre Newton metro. No, Joule. Al revés. Joules por coulomb. joules por coulomb, ¿no? Estos newton metros son joules. Ajá. Entre coulomb, esos son volts. Entonces, finalmente, la capacitancia son coulombs por volt. Ya hice toda esta operación solamente para llegar a que la capacitancia de un capacitor también puede estar determinada por su capacidad de almacenar carga entre la diferencia de potencial o el voltaje que se le aplica. Pero bueno, en este caso todavía no estamos hablando de que le aplico un voltaje, solamente era para poder llegar a esta otra unidad. Y bueno, esta unidad finalmente, coulomb por volt o coulombs cuadrados sobre newton metro, esta unidad finalmente se llama faradio. Pero la unidad faradio es una unidad muy grande. Es decir, aquí ven que esto que tenemos aquí es una potencia de 10, que me dice que este número es muy pequeñito. Yo podría sustituir fácilmente esta potencia, este exponente de 10 por un submúltiplo, muchachos. ¿A qué equivale? ¿Qué es 10 a la menos 12 en un submúltiplo? Acuérdense que teníamos un mili. Gigas. Un mili que es 10 a la menos 3. Luego, ¿qué sigue? Pico. Y pico. Antes de pico. Pico. Después de mili, ¿qué sigue? Micro. 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 Gracias. Eso es 10 a la menos 6. Y entonces, después de micro, Nano. nano, ajá. ¿Y eso cuánto es? A la menos 9. A la menos 9. A la menos 9, muy bien, gracias. Y después de nano, Pico. 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 pico, ajá. A lo mejor ya me lo habían dicho, pero bueno, quiero ir por partes. 10 a la menos 12. Y entonces yo puedo utilizar este submúltiplo, perdón, para representar esta cantidad. Simplemente voy a poner que este capacitor tiene una capacitancia de 8.85 pico faradios. Porque así es normalmente como ustedes van a encontrar referidas las capacitancias en la vida real. Cuando van a comprar un capacitor, van a comprar un capacitor de 100 microfaradios, de 120 microfaradios. Nunca van a ir a comprar a la tienda de electrónica un capacitor de 2 faradios, por ejemplo. Eso no existe. Porque la capacitancia en la unidad de faradio es una unidad muy grande, entonces tenemos que expresar las capacitancias
en una unidad más pequeña, que es haciendo uso de estos submúltiplos, porque finalmente vamos a obtener cantidades de este rango, de la -3 a la -6, a la -9, a la -12. Pues vamos a ver. Entonces, muchachos, hasta aquí alguna duda. Calculamos la capacitancia para este capacitor con estas dimensiones, que en este caso está separado solamente por aire. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Observación, comentario. ¿No? No, profe. No, profe. No, profe. Gracias. Voy entonces a hacer sobre esta misma disposición, voy a hacer ahora un segundo ejemplo. Voy a pasarme para acá. Ahora voy a suponer que lo que tengo aquí no es aire o vacío. Voy a suponer que tengo aquí un material tal que tiene una constante dieléctrica. A ver si alcanza a ver, creo que no. Voy a cambiar de color. Tiene una constante dieléctrica K igual a 5, por ejemplo, se me ocurre. Entonces tiene una constante dieléctrica K igual a 5, es decir, es como si tuviera una permitividad relativa de 5, y entonces voy a determinar su capacitancia en esas condiciones. Entonces la capacitancia de este capacitor en esas condiciones va a ser nuevamente su constante dieléctrica por la permitividad del aire o vacío, que eso me permite determinar la permitividad del medio, de este medio que está separando las placas, por el área entre la distancia. Entonces el área no cambia, la distancia tampoco, es el mismo capacitor, pero en lugar de tener aire como separación, lo que puse fue meter un material de 1 centímetro de espesor, de este material que tiene una constante dieléctrica igual a 5. Y entonces si calculo esa capacitancia de este capacitor, entonces tengo que simplemente sustituir estos valores. 5 por la permitividad del vacío, que eran 8.85. Voy a obviar las unidades aquí por espacio y por tiempo. 8.85 por 10 a la menos 12. Y el área, muchachos, pues ya la calculamos allá. Simplemente la voy a sustituir aquí. Son 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la distancia nuevamente es 1 centímetro, entonces es 1 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, ¿cuánto me da esto? Esta capacitancia de este capacitor así me da 5 por 8.85, me da 40. ¿Cuánto me da, muchachos? 44 punto y algo. Ayúdenme con su calculadora, ahora sí. Quiero evitar la fatiga. 44.25. 44.25, gracias. 44.25 por 10 a la menos 12. Bueno, sería ya igual. 100 entre 1 va a dar lo mismo. Por 10 a la menos 12. Y acá me va a quedar finalmente 100 entre 1 me va a dar 100. Por 100 por 10 a la menos 2. Casi se me acaba el menos 4 más 2 por 10 a la menos 2. Y entonces la capacitancia de este capacitor va a ser igual a 4.425. Se multiplicó ese 44.25 por 100. Por 10 a la menos 12 menos 2 por 10 a la menos 14. Y entonces voy a dejarlo en el mismo término, en 10 a la menos 12. Voy a poner entonces solamente recorrer mi punto 2 lugares decimales hacia la izquierda. Me va a quedar que esta capacitancia va a ser de 44.25 por 10 a la menos 12. Ya vimos aquí el análisis de las dimensiones. Eso van a ser coulombs cuadrados por newton metro cuadrado, o
Coulomb por volt, o finalmente faradios, que es la unidad definida para esta cantidad física que se llama capacitancia, esta capacidad de almacenar cargas eléctricas. Y entonces, muchachos, yo pregunto, a ver si podemos observar así a simple vista, o si no, agarren sus calculadoras, ahora sí, y díganme cuál es la relación entre esta cantidad que está resaltada en amarillo y esta otra que estoy resaltando ahora en amarillo. ¿Cuál es la relación entre ellas dos? ¿Alguna idea, muchachos? La diferencia que hay entre K. Sí, ¿cuál es la relación entre esta capacitancia que calculé primero para un capacitor en aire y esta que calculé para un capacitor que tiene un dieléctrico diferente al aire? Entre el valor numérico, ¿cuál es la relación entre estos dos valores numéricos? ¿Cómo están relacionados? ¿Qué tanto representa uno del otro? ¿Sí encuentran esa relación? Podría decirse que es una quinta parte. Ajá, este es una quinta parte de este. El primero es una quinta parte del segundo, o al revés, el segundo es 5 veces el primero, ¿no? Sí. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos relaciona esos dos valores? Pues precisamente La constante K. la constante dieléctrica acá, efectivamente, esta constante. Les decía, y en la lámina anterior vimos que esta constante K yo la puedo obtener de diversas maneras, y una de ellas era precisamente dividiendo la constante dieléctrica de un material. La podemos obtener de diversas maneras, pero una de ellas era dividiendo precisamente la capacitancia de un capacitor con un cierto material, dividido entre la capacitancia del mismo capacitor, pero que tiene un dieléctrico de aire, que este sería el dieléctrico de aire, este sería nuestra capacitancia cero, esta sería la capacitancia de nuestro material. Entonces, si hiciéramos esta relación de los... bueno, aquí ya no lo escribí al final debe de escribir capacitancia igual a 44.25 picofaradios, para que quedaran igual las dos. Y entonces, si tengo esta capacitancia de este material de 44.25 picofaradios, de este capacitor formado de esta manera, con un material diferente al aire vacío, y lo divido entre la capacitancia de este mismo capacitor, pero cuando tiene placas cuando lo único que separa las placas es aire o vacío, pues voy a obtener precisamente esta constante dieléctrica, estas unidades, y esto me va a dar 5. Sí, muchachos, me dice, esta constante dieléctrica me dice qué tan capaz o qué tanto aumenta la capacitancia con respecto al mismo capacitor que tuviera un dieléctrico de aire. En este caso, esta constante K, esta constante dieléctrica de 5, me dice que si yo pongo ese material ahí en medio, voy a tener un capacitor que me va a permitir almacenar 5 veces la misma cantidad de carga eléctrica que si solamente pongo aire entre esas dos placas. Entonces, muchachos, hasta aquí esta parte de determinar la capacitancia de un capacitor con placas planas paralelas, primero con aire como dieléctrico y después con un material diferente.
Y pues de esto puede ser cualquier variación, muchachos. Puedo encontrar, puede ser que me pidan determinar el área de unas placas, que me pidan determinar la distancia entre las placas, que me pidan determinar incluso esa permitividad, perdón, esa constante dieléctrica. Y bueno, de ahí solamente habrá que despejar cualquiera de los términos que están aquí. Pero incluso lo que puede variar también aquí puede ser que sean placas, un condensador que no tenga placas cuadradas sino o rectangulares, sino que tenga una placa circular o alguna otra forma, incluso una placa triangular, no sé, se me ocurre. Entonces solamente son variantes para que se pueden presentar en la conformación de este capacitor. Entonces, bueno, pues creo que hasta ahí vamos a dejar este ejercicio. Y si no hay alguna otra pregunta, duda, pues me voy a pasar al siguiente tema, muchachos. Tiene que ver con lo mismo. Vamos a ver nada más ahora que yo para poder cargar estas placas, ya determiné que estas placas son capaces de almacenar energía y ya determiné qué tan capaces son de almacenar energía. Pero todavía me hace falta ver cómo es posible que estas placas almacenen energía, porque de las experiencias que hemos visto, muchachos, generalmente los cuerpos que puedo cargar no son cuerpos metálicos. Los cuerpos metálicos cuesta mucho trabajo cargarlos. Es decir, si ustedes agarran un globo, por ejemplo, y se lo tallan en la cabeza, pueden ver que se carga eléctricamente porque atrae papelitos o porque se pega a la pared o porque se pega a su ropa. Pueden ver que está cargado eléctricamente. Pero si ustedes agarran una varilla metálica y la tallan contra su pelo, pues lo más probable es que se hagan así en la cabeza y nunca lo van a cargar. Entonces, pues es muy difícil cargar un material metálico, cargarlo eléctricamente de esa manera. Entonces, hay otras maneras para cargar esos materiales metálicos. Entonces, muchachos, hasta aquí. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien. No, 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 profe. profe. Ok, gracias. Vamos entonces nada más a pasar al siguiente punto. Nos queda algo de tiempo, vamos a aprovecharlo. No pensé llegar tan lejos hoy, pero bueno, ya que estamos aquí de una vez. Entonces, aquí tengo precisamente nuevamente mi capacitor de placas planas paralelas, dos placas metálicas con una placa aislante que las separa, que tiene esa capacidad de almacenar cargas eléctricas y esa capacidad de almacenar cargas. Una vez que las ha almacenado, pues yo las puedo utilizar de alguna manera en alguna aplicación práctica, pero les decía que es difícil cargar placas metálicas de la manera tradicional como hemos visto que se cargan, por ejemplo, las barras de vidrio, las barras de materiales que no son conductores. Entonces, para eso necesitamos precisamente aplicar una fuente externa, es decir, aplicar una diferencia de potencial, algo que me movilice los electrones y que los lleve hacia las placas. Entonces, para eso voy a necesitar utilizar algo que me haga esa función. Y ese algo, pues, es una batería o es una pila o es un generador que precisamente permita que los electrones que están en una placa se empiecen a, la negativa, entonces los electrones que están en esta placa se empiecen a movilizar. Lo que hace esta batería es generar una diferencia de potencial entre estas dos placas y esa diferencia de potencial lo que va a hacer es que va a impulsar a que los electrones que están en la placa de la derecha se empiecen a mover, pasen a través de esta misma fuente y sigan moviéndose en dirección a la placa contraria. Y entonces finalmente aquí se van a depositar estos
estos electrones. Estos electrones provinieron de la placa del otro lado por medio de esta fuente. Yo hice que se movieran hacia esta placa y entonces en cierto momento se van a acumular de este lado y bueno, originalmente estas dos placas eran neutras eléctricamente como todos los materiales, pero una vez que yo apliqué esta diferencia de potencial, hice que los electrones se movieran de esta placa metálica de la derecha a esta placa metálica de la izquierda, pues entonces aquí va a haber una deficiencia de electrones y voy a representar eso como si hubiera aquí cargas positivas, aunque realmente lo que hay es una deficiencia de electrones, hay menos electrones que protones, entonces esta me va a quedar con una carga positiva y la otra placa me va a quedar con una carga negativa, que van a ser de hecho iguales. Aquí tengo 3, 6, 8, voy a escribir otros dos aquí. Y entonces, una vez hecho esto, bueno, pues aquí puedo interrumpir la conexión de esto, es decir, abrir, separar este conductor, aquí me faltó poner un interruptor, y cuando yo hago eso, estas placas ya quedan cargadas positiva y negativamente con la misma cantidad de cargas, desde luego, y este capacitor queda cargado. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí esto, muchachos? Pues tiene que ver mucho, porque este capacitor puede ser tan grande, con tan buenas dimensiones, o con tan buen dieléctrico que puede almacenar una gran cantidad de carga, pero en la realidad solamente va a poder almacenar esa carga dependiendo de cuál sea la diferencia de potencial que yo le aplique, es decir, dependiendo del voltaje que yo le aplique, va a depender también de cuál es la capacitancia de este capacitor, eso ya lo vimos cómo lo determinamos, y va a depender también de qué tanta carga pueda almacenar. Una vez que aplico esta diferencia potencial, qué tanta carga almacene este capacitor, estas placas, qué tanta carga almacena estas placas, entonces de eso va a depender. Estos son tres parámetros que van a estar relacionados. Entonces, finalmente me dice este cuadrito que tengo del lado izquierdo que el potencial que adquiere, el potencial lo vamos a referir como una letra B, que llamamos potencial o voltaje, diferencia de potencial. Aquí, en este caso, ya nos vamos a referir a voltaje o diferencia de potencial únicamente. Dice, el voltaje que adquiere un conductor, en este caso estas placas conductoras, es directamente proporcional a la carga eléctrica que puede almacenar e inversamente proporcional a la capacitancia. Hay una relación entre estos tres parámetros que debemos conocer y que vamos a aplicar más adelante también en la determinación de la capacitancia o del voltaje que necesito aplicar o de la carga que puede almacenar este capacitor. Entonces necesitamos relación de lo que dice este cuadrito, me dice que el potencial es directamente proporcional a la carga recibida. Si yo interpreto eso y lo transformo en una ecuación matemática, dice que el potencial es directamente proporcional a la carga recibida e inversamente proporcional a la capacitancia. Y es una relación entre estas tres variables la que rige el comportamiento de este circuito así formado. Es decir, si puede almacenar más carga y tiene la misma capacitancia, bueno, entonces va a poder presentar un potencial mayor entre sus extremos una vez que retiro la fuente. Si puede almacenar poquita carga, aunque tenga mucha capacitancia, pues el potencial que va a poder mostrar es menor y así sucesivamente. Pero bueno, esta es una relación, muchachos, entre tres variables que ustedes seguramente ya vieron en sus materias de electrotecnia, algo similar con la ley de Ohm. Por ahí les dijeron que Victoria fue reina de Inglaterra, ¿no? No se acuerdan de eso. Muchachos, ¿no tuvieron electrotecnia?
profe. Bien ahí. Sí, Lo tengan en su área. Sí, era la fórmula de Viva Reina de Inglaterra. Viva la reina de Inglaterra o decían Victoria Reina de Inglaterra. Entonces lo que hacían es, para poder recordar la relación entre las tres variables que era voltaje, corriente y resistencia, pues les daban eso, ¿no? Y lo ponían dentro de un triangulito, al menos esa es la generalidad. Estas tres variables también yo las puedo representar dentro de un esquema similar para poder recordar cómo están dispuestas. Creo que me quedó muy feo, pero voy a escribirlo mejor. Y entonces puedo saber cuál es la relación entre cada una de las variables o cómo puedo determinar cualquiera de las variables a partir de las otras. Si estas tres variables, que es el voltaje, la carga y la capacitancia, las coloco dentro de un triángulo y dentro de ese triángulo, pues en la parte superior va a quedar la carga. En la parte superior va a quedar la carga. En la parte izquierda va a quedar el voltaje y en la parte derecha va a quedar la capacitancia. Entonces, si yo quiero determinar el voltaje, veo que aquí este triángulo me dice que tengo que dividir la carga entre la capacitancia. Si quiero determinar la capacitancia, veo que este triángulo me dice que debo determinar la carga entre el voltaje. Y si quiero determinar la carga, pues me dice que tengo que multiplicar el voltaje por la capacitancia. Eso es lo que me dice este triángulo. Y es la manera de ahorrarme un poquito de esta álgebra que a veces me cuesta trabajo, es de lo más simple, me cuesta trabajo. Lo más difícil, muchachos, y incluso a mí se me hace, es recordar qué va aquí, qué va acá, qué va acá. Entonces yo por eso me acuerdo, y esta es la forma de recordar esta relación. Me acuerdo que la vaca da queso y la vaca también da crema. Entonces, esa es solamente mi forma de recordar esta relación entre estas variables. Ahí se las dejo de tarea. ¿Sí saben por qué la vaca da queso y crema, muchachos? ¿Alguien me da una idea? ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Ya se cansaron o qué? Acompáñenme. No, profe, es que le ando pensando. Por la ley. No, yo utilizo solamente esto para recordar cuál es la relación entre estas tres variables. La vaca da queso y crema. Si veo, este es el voltaje, el queso es la carga y la crema es la capacitancia. Si yo me acuerdo de esta disposición, sé que la vaca da queso y da crema, pues fácilmente puedo recordar que el voltaje es igual a la carga de la capacitancia. Solamente es un artilugio, muchacho, para recordar esto. Porque en su momento se me olvida y solamente tengo que recordar eso para poder recordar cuál es la relación entre estas variables y pues continuar. No atorarme, no tener que consultar para ver cuál era la fórmula que podía utilizar. Bien, muchachos, entonces pues vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Nos quedan 3 minutos, a ver si me da tiempo. Entonces voy a suponer que aquí de alguna manera necesito saber cuánta carga puede almacenar este capacitor. Si yo le aplico aquí una fuente de 5 volts, por ejemplo, y la capacitancia de este capacitor es de 100 microfarados, por ejemplo. Rápidamente, muchachos, díganme cómo puedo calcular la carga de este capacitor si su voltaje que le aplico es de 5 volts, su capacitancia es 100 microfarados. ¿A qué será igual la carga? Díganme. ¿Y qué voy a multiplicar? El voltaje por el potencial por el capacitor, ¿no? Aquí se es el voltaje, sí, el voltaje por la capacitancia.
Entonces, si hago esa operación, para terminar la carga voy a tener que son 5 volts por la capacitancia que son 100 microfaradios. Y entonces la carga que puede almacenar este capacitor cuando yo le aplico este voltaje es de 500 micro. ¿Qué son, muchachos? ¿En qué se mide la carga? ¿En qué unidades medimos la carga? Llevamos todo el curso hablando de carga. ¿En qué unidad la medimos? Coulomb. Coulombs. Entonces aquí son 500 microcoulombs. Ya, esa es la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor. Esta capacitancia, cuando yo le aplico un voltaje de 5 volts, si le aplico un voltaje de 10 volts, seguramente puede tener una capacidad, una carga diferente. Si tiene una capacitancia diferente, pues será otra situación. Pero bueno, aquí nada más un ejemplo rápido de cómo puedo calcular la carga que puede almacenar este capacitor bajo estas condiciones. Muchachos, hasta aquí vamos a dejar esta sesión, está por terminarse. Voy a después a publicar, también tenemos una simulación para este tema. Voy a publicar alguna actividad sobre ese simulador para que vayamos avanzando sobre este tema. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar este tema el día de hoy. Pues estén pendientes de sus actividades y pues hasta la próxima, muchachos. Que tengan un excelente día, gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Excelente día, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Buen día.